Hoy vamos a hablar de un tema clave en la geopolítica actual, el petróleo ruso y cómo los recientes ataques ucranianos y la estrategia de Donald Trump pueden cambiar el equilibrio del poder mundial. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, el petróleo ha sido una pieza fundamental. Las sanciones, los ataques a la infraestructura petrolera rusa y la caída de su capacidad de refinamiento han debilitado la economía de Moscú. Pero lo interesante es que esto no solo es un conflicto entre Rusia y Ucrania. También hay una lucha por el control del mercado petrolero, en la que Estados Unidos y Arabia Saudita juegan un papel crucial. Así que, sin más tiempo que perder, esto es Good News. Comenzamos. Uno de los elementos más impactantes de las últimas semanas ha sido la oleada de ataques ucranianos contra las refinerías y terminales de exportación de Rusia. Ucrania ha logrado destruir entre el 16% y el 20% de la capacidad de refinado de Rusia. La refinería de Ryazan, que representa el 5% del total de refinado ruso, fue completamente paralizada. El puerto de Ust-Luga, en el mar Báltico, que maneja el 20% de las exportaciones marítimas rusas, quedó fuera de operación tras un ataque. Estos golpes han debilitado la economía rusa, pero también han afectado el mercado petrolero global. Además de las refinerías y terminales, la flota petrolera rusa también enfrenta graves problemas. 2 petroleros rusos se hundieron en el Mar Negro, causando derrames y pérdidas económicas. Rusia depende de barcos antiguos, lo que aumenta los riesgos de accidentes y sanciones. 3 petroleros rusos quedan varados frente a China por las restricciones impuestas por Estados Unidos. Esto dificulta aún más la exportación de crudo ruso, y estos problemas agravan la crisis energética de Rusia y limitan su capacidad de obtener ingresos del petróleo. Donald Trump ha sido una figura clave en la política energética global. Su estrategia actual se basa en presionar a Arabia Saudita para inundar el mercado con petróleo barato y así debilitar a Rusia. Pero tenemos que recordar que en 2020, durante la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, Trump convenció a los saudíes de reducir su producción para salvar a la industria petrolera estadounidense. Ahora, Trump quiere hacer lo contrario, presionar a los saudíes para que aumenten la producción y bajen los precios, debilitando la economía rusa. Si Arabia Saudita y Estados Unidos aumentan la producción, el crudo ruso perdería valor. Sin embargo, si la producción no aumenta lo suficiente, Rusia podría compensar la caída en volumen con precios más altos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ha sido un actor clave en la regulación del mercado del crudo. La OPEP, liderada por Arabia Saudita, decide cuánto petróleo se vende en el mercado. En el pasado, Arabia Saudita ha usado el petróleo como arma geopolítica, tanto para subir como para bajar los precios. Reducir la producción beneficia a Rusia porque mantiene los precios altos. Aumentarla perjudicaría a Rusia, pero también reduciría los ingresos de Arabia Saudita. Con la infraestructura petrolera dañada y las sanciones afectando sus exportaciones, la economía rusa enfrenta un desafío serio. El petróleo representa el 40% de los ingresos del gobierno ruso. Las pérdidas en la capacidad de refinado y exportación limitan la financiación de la guerra en Ucrania. El rublo se ha debilitado debido a la caída de los ingresos petroleros. La economía rusa podría enfrentar una recesión prolongada si el precio del crudo sigue bajando. Sin dinero del petróleo, Rusia tendrá menos recursos para seguir con la guerra. Si Trump logra convencer a Arabia Saudita de aumentar la producción de petróleo, Rusia se verá obligada a vender su crudo a precios muy bajos. Si los precios bajan demasiado, Putin podría verse obligado a negociar un alto al fuego en Ucrania. Pero si Rusia encuentra nuevos compradores como China e India, podría resistir la presión occidental. El resultado dependerá de cómo reaccionen los grandes productores de petróleo y de si Trump realmente puede influir en el mercado. El conflicto petrolero entre Rusia y Estados Unidos, y claro, también Arabia Saudita, no solo afecta a estos países, sino que tiene consecuencias globales. Si el petróleo se vuelve más barato, los precios de la gasolina y el transporte podrían bajar, aliviando la inflación. Pero si el conflicto se intensifica,
podría haber una nueva crisis energética global. Si Rusia pierde su posición en el mercado, Estados Unidos y Arabia Saudita se convertirían en los principales proveedores de petróleo a nivel mundial. Esto podría cambiar el equilibrio de poder geopolítico en los próximos años. El petróleo es mucho más que un recurso energético. Es una herramienta de poder, una moneda de cambio y una arma geopolítica. En este momento, la guerra en Ucrania, las sanciones occidentales y los ataques ucranianos han golpeado la industria petrolera rusa. Sin embargo, Rusia sigue buscando formas de resistir vendiendo crudo a China e India. Por otro lado, Trump está apostando por una estrategia de reducción de precios para presionar a Putin, pero su éxito depende de Arabia Saudita. El resultado final de esta batalla por el petróleo podría definir el futuro de la guerra en Ucrania y la economía mundial en los próximos años. Sin embargo, esto es algo que solo el tiempo lo dirá. Pero ya sabes, si te gustó, dale like, suscríbete y déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que habláramos. Por hoy es todo, nos vemos la próxima. Hasta pronto.